La comunidad de los Bolometic estaba integrada por familias de un mismo linaje. Su espíritu protector, su guayjel, era el tigre, el jaguar, cuyo nombre fueron dignos de ostentar por su bravura y por su audacia. Después de las peregrinaciones inmemoriales, huyendo de la costa, del mar y su tentación suicida, los hombres de aquella estirpe vinieron a establecerse en una parte alta de Chiapas, en un valle rico de prados, arboledas y aguajes. Allí, la prosperidad les alzó la frente de nuevo. Cuando la llegada de los blancos, de los caxlanes, el ardor belicoso de los Bolometic se lanzó a la batalla con un ímpetu que al estrellarse contra el hierro invasor vino a caer desmoronado. Peor que vencidos, estupefactos, los Bolometic sintieron en propia carne el rigor de la derrota, esa que antes jamás habían padecido. Fueron despojados, sujetos a cárcel, a esclavitud. A los que lograron huir, su condición les sopló al oído su debilidad, y huyendo se hicieron invisibles a la hazaña de sus perseguidores. Buscaron entonces el refugio en las estribaciones del cerro. Allí se detuvieron a recontar lo que habían rescatado de la catástrofe. Allí iniciaron una vida precaria en la que el recuerdo de las pasadas grandezas fue esfumándose, en la que su historia se convirtió en un manso rescoldo que ninguno era capaz de avivar. De cuando en cuando los hombres más valientes bajaban a los parajes vecinos a trocar los productos de sus cosechas y para visitar los santuarios, solicitando a las potencias superiores que cesaran de atormentar a su guayjel, al tigre, al jaguar, al que los brujos oían rugir herido en la espesura de los montes. Los Bolometic eran generosos para las ofrendas y sin embargo sus ruegos no eran atendidos. Y su tigre, su jaguar, aún debía recibir muchas heridas más, porque la codicia de los caxlanes nunca se aplacaba, ni con la predación ni con los tributos. Su codicia no dormía y se crecía en ellos, en sus hijos, en los hijos de sus hijos. Los caxlanes siempre avanzaban, hollando la tierra con los férreos cascos de sus caballos, derramando en todo alrededor su mirada de gavilán y chasqueando su látigo. Los Bolometic vinieron y vieron que se aproximaba la amenaza y no corrieron, como antes, a aprestar un arma, porque ya no tenían el coraje de esgrimirla. Se agruparon temblorosos de miedo a examinar su conducta, como si estuvieran a punto de comparecer ante un tribunal exigente y sin apelación. No iban a defenderse. ¿Cómo? Si habían olvidado el arte de guerrear y no habían aprendido el de argüir, solo iban a humillarse. Las laderas buenas para sembrar, con pinares que han de talarse para abastecimiento de leña y carbón, con ríos que moverían molinos, todas esas son propiedad de los diegos, mijangos y orantes, quien probó que su decencia directa era de aquel otro Diego Mijangos, conquistador, y de los mijangos que sobrevinieron después, los encomenderos. Así es que tú, Sebastián Gómez Escopeta, y tú, Lorenzo Pérez Diezmo, y tú, Juan Domínguez Ventana, o como te llames, estás sobrando, estás usurpando un lugar que no te pertenece y es delito que la ley persigue. Vamos, chamulas, fuera de aquí. Los siglos de sumisión
habían deformado aquella raza. Con prontitud abatieron el rostro en un signo de acatamiento. Con docilidad solo mostraron la espalda. Las mujeres iban adelante, cargando a los niños y los enseres más indispensables. Los ancianos, con la lentitud de sus pies, la seguían. Y atrás, para proteger la emigración, iban los hombres. Jornadas duras, sin meta, abandonando este sitio por hostil y el otro para no disputárselo ahora a sus dueños. Escasearon los víveres y las provisiones. Aquellos en quienes más cruelmente mordía la necesidad se atrevieron al merodeo nocturno cerca de las milpas y aprovechaban la oscuridad para apoderarse de una mazorca, de las hojas de algunas legumbres. Pero los perros husmeaban la presencia del extraño y ladraban su delación. Los guardianes venían blandiendo el machete y allá iba el ladrón famélico, furtivo, con el largo pelo hirsuto y la ropa hecha jirones. La miseria diezmó a la tribu. Mal guarecida de las intemperies, el frío les echó su vaho letal. Primero lastimó a los niños, que morían sin comprender por qué, con los puñezuelos bien apretados, como para guardar en ellos la última brizna de calor. Morían los viejos, acurrucados junto a las cenizas del rescoldo, sin una queja. Y las mujeres se escondían para morir, con un último gesto de pudor, igual que en los tiempos de dar a luz. Entonces se instalaron en un terraplén alto, tan alto que les partió en dos su corazón. Con el hambre, con esa que andaba suelta, los varones reunidos en deliberación decidieron partir en busca de una salida. Las esposas renunciaron al último bocado para no entregarles vacía la red del bastimento, y en la encrucijada, donde se apartan los caminos, se dijeron adiós. Andar, andar. Los Bolometic no descansaban en la noche. Sus antorchas se veían vivoreando entre la negrura de los cerros. Y llegaron a Ciudad Real, acesantes, agotados, pegajosa la ropa de sudor, desgarrada, las costras de lodo, ya secas, ya de muchos días, se les habían resquebrajado lentamente, dejando al descubierto sus pantorrillas desnudas. Ciudad Real. Ciudad Real mantuvo siempre una relación de injusticia y tercamente apegada al terror. Los Bolometic atravesaron las primeras calles entre la tácita desaprobación de los transeúntes que esquivaban, con remilgados gestos, el roce con aquella ofensiva miseria. El mercado atrajo a los forasteros. Aquí está el lugar de la abundancia. Aquí el maíz que sofoca las trojes con su amarillez de oro. Aquí las bestias de sangre roja, destazadas, pendiendo de enormes garfios. El gendarme, encargado de vigilar aquella zona, se paseaba distraídamente entre los puestos, canturreando una cancioncilla, espantando aquí y allá una mosca. Pero cuando advirtió la presencia de esos andrajosos, adoptó automáticamente una actitud de celo. Empuñó con más fuerza el garrote, dispuesto a utilizarlo a la primera tentativa de robo. Sin embargo, los Bolometic parecían tener intenciones pacíficas. Se habían alejado de los puestos para ir a buscar un sitio vacío en las gradas de la iglesia de la Merced. Encuclillados, los indios se espulgaban pacientemente
y comían los piojos. El gendarme los observaba a distancia, complacido, porque el desprecio estaba de su parte. Un señor que rondaba en torno a los Bolometic se decidió por fin a abordarlos. Rechoncho, calvo, les dijo: «¡Iday, chamulas! Están buscando colocación». Los Bolometic cruzaron entre sí rápidas y recelosas miradas. Cada uno descargó en el otro la responsabilidad de contestar. Por último, el que parecía más respetable le preguntó: «¿Acaso tú puedes darnos trabajo? ¿Acaso eres enganchador?» «Precisamente, y tengo fama de equitativo. Me llamo Juvencio Ortiz». «Ah, sí, don Juvencio». El silencio se extendió entre los interlocutores como una mancha. Don Juvencio tamborileaba sobre la curva de su abultado abdomen a la altura del botón del chaleco donde debería enroscarse la leontina de oro que no había. «¿Entonces qué? Chamulas, ¿hacemos trato?» Pero los indios no tenían prisa. Nunca hay prisa de caer en la trampa. Bajamos de nuestro paraje. Hay escasez allá, patrón. No se quieren dar las cosechas. «Más a mi favor, chamula. Vamos al despacho para ultimar detalles». Don Juvencio echó a andar, seguro de que los indios seguirían. Hipnotizados por esa seguridad así entrecomillada, los Bolometic fueron atrás de él. Lo que don Juvencio llamaba con tanta pompa su despacho no era más que un cuchitril, un cuarto redondo, en una de las calles paralelas a la del mercado. El moblaje lo constituían 2 mesas de ocote, un estante repleto de papeles y 2 sillas de inseguras patas. En una de ellas estaba el socio de don Juvencio, de largo perfil, protegido por una visera de celuloide verde. Este graznó cuando tuvo ante sí a los recién venidos. «¿Qué trae usted de bueno, don Juvencio?» «Lo que se pudo conseguir, mi estimado. La competencia es dura. Afuera hay enganchadores con menos méritos que yo. Yo tengo título de abogado, expedido por la Escuela de Leyes de Ciudad Real, y esos con menos experiencia que yo me arrebatan a los clientes». «Usan otros métodos, señor. Usted nunca ha querido recurrir al alcohol. Un indio borracho ya no se da cuenta ni de lo que hace ni a lo que se compromete. Pero usted, con tal de ahorrar lo del trago, no es eso. Es que aprovecharse de la inconsciencia de estos infelices es, como dice su ilustrísima don Manuel Oropesa, una bribonada. Pues así nos va con sus ideas. Usted era el que afirmaba que todo podía faltar en este mundo, pero que siempre sobrarían indios. Ya estamos viendo que no. Las fincas que nos encargaron sus intereses corren el riesgo de perder sus cosechas por falta de mano de obra». Don Juvencio hizo un ademán para presentarlos. «¿Esos?» Don Juvencio se vio en el penoso deber de impostar más la voz. «¿Esos? ¿Con qué tono lo dice usted, señor mío? ¿Qué tacha puede ponerles?» El socio de don Juvencio se encogió de hombros. «Está con el sopilote en la ancla, como quien dice. No van a aguantar el clima de la costa». Don Juvencio se aproximó a su socio, enarbolando un dedo humorísticamente amenazante. «Ah, mañosón, si bien hacen en llamarle a usted ave de mal agüero. ¿Acaso
¿Es responsabilidad nuestra que estos indios aguanten o no el clima? Nuestra obligación solo consiste en que comparezcan vivos ante el dueño de la finca. Lo que suceda después, pues ya no nos incumbe. Don Juvencio fue al estante y apartó un fajo de papeles y después se los entregó a su socio. A ver, chamulas, pónganse en fila. Pasen uno por uno ante la mesa del señor y contesten lo que se les pregunte. Sin decir mentira, chamulas, porque el señor es brujo y los puede dañar. ¿Saben para qué se pone esa visera? Para no lastimarlos con la fuerza de su mirada. Los Bolometic escucharon esta amonestación con creciente angustia. ¿Cómo iban a poder seguir ocultando su nombre verdadero? Lo entregaron. Pusieron a su guaigel, a su jaguar herido, bajo la potestad de estas manos manchadas de tinta. Pablo Gómez Bolón, Daniel Hernández Bolón, José Domínguez Bolón. ¡Bolón! Ya te voy a dar tu bolón para que aprendas. A ver, el que sigue. El socio de don Juvencio taladraba a los indios con una inútil suspicacia, porque después, cuando se escapaban, nadie podía localizarlos, ya que en el lugar al que dijeron pertenecer no existía, y los nombres que dieron como antes suyos eran falsos. Cuando hubo terminado, notificó a don Juvencio. Son 40. ¿A cuál finca los vamos a mandar? Le taparemos la boca a don Federico Werner, que es el que más nos apremia. Apunte usted. Finca cafetera El Suspiro Tapachula. Uy, pues no son suficientes. ¿Qué? ¿Que no son suficientes? ¿40 indios para levantar la cosecha de café de una finca? Bueno, mire, peor es nada. Como diga, pero no van a llegar los 40. No aguantan ni el viaje. Con el anticipo, ese anticipo que recibieron, los Bolometic iniciaron la caminata. Conforme iban dejando atrás la fiereza de la serranía, un aire tibio, moroso, los envolvió, quebrándolos. Venteaban en este aire endulzado de confusos aromas y se sobresaltaban. La altura, al desampararlos tan bruscamente, les reventó los tímpanos. Les dolían, les supuraban. Y cuando los Bolometic llegaron al mar, creyeron que aquel gran furor era mudo. Creyeron que el mar era mudo. La única presencia que nunca se apartó de ellos fue la del frío. No los abandonaba, porque siempre había sido su dueño. A diario, a la misma hora, aunque el sol de los trópicos derritiera las piedras, el frío se desenroscaba en forma de culebra repugnante y recorría los cuerpos de los Bolometic, trabando sus quijadas, sus miembros, y ellos tenían un terrible temblor. Cuando los Bolometic quedaron así, enfriados, amortecidos, se iban encogiendo, así poco a poco, para caber en la tumba. Los pocos sobrevivientes de aquel largo verano no pudieron regresar. Las deudas los encadenaban al añadir un eslabón a otro. Siempre debían. En la cicatriz de sus tímpanos resonaba cada vez menos la voz de sus mujeres llamándolos. Y la voz de sus hijos era cada vez más débil, casi se extinguía. Del tigre, del jaguar en el monte, nada se volvió a saber.
Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.